Muy buenas. Hoy voy a exponer sobre el tema de campos magnéticos B. Una introducción antes del desarrollo del tema. El campo magnético se aplica a dos magnitudes. Primero es el campo H. Este se genera cuando los campos pasan a través de un material magnético que por sí mismo contribuyen con sus campos magnéticos internos y surgen ambigüedades sobre qué parte del campo proviene de las corrientes externas y qué parte la proporciona el material en sí. Y el otro viene a ser el campo magnético B, o llamado también inducción magnética. Una definición al campo magnético B. El campo magnético es una magnitud vectorial y tiende a estar producida por una carga puntual o por un conjunto de cargas, es decir, por una corriente eléctrica. Ahora voy a definir la unidad del campo magnético, que es el Tesla, en el Sistema Internacional de Unidades. El Tesla se define como el campo magnético que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una carga de 1 coulomb, que va a su vez a una velocidad de 1 metro por segundo dentro del campo y perpendicularmente a las líneas del campo. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la ley de Biot-Savart. Los científicos Biot y Savart determinaron una ley con la cual caracterizaron en intensidad el campo magnético asociado a un conductor con corriente. Esta ley en sí es una ley natural que se aplica a cargas puntuales o a cargas o a un conjunto de cargas en movimiento. Biot-Savart se define por la ecuación diferencial de B igual a la permeabilidad sobre 4pi, multiplicando la corriente por el diferencial de longitud por el vector unitario, sobre el módulo del vector al cuadrado. Como vemos en la imagen, ahí está el campo producido por una corriente eléctrica que circula por un alambre. Ahí está el alambre, ahí están los campos magnéticos que produce la corriente que pasa por el alambre. Ahí vemos el vector unitario que va en la dirección del campo magnético B. Y podemos ver también que el diferencial de longitud, que viene a ser el alambre, y a su costado podemos ver la imagen producida del campo producido por el alambre, que son en forma de ondas. Toda la ley de Biot-Savart, producido por cargas puntuales en movimiento. Bueno, aquí podemos ver la carga puntual Q que se mueve a una velocidad v y que produce un campo magnético B en el espacio dado por la ecuación del campo magnético, que es igual a la permeabilidad sobre 4pi por Q multiplicando la velocidad por el vector unitario sobre el módulo del vector r al cuadrado. Aquí podemos darnos cuenta que Q sub B puede ser reemplazado por la corriente por diferencial de S. Bueno, eso es en algunos casos, ya sea por el campo magnético o por el campo eléctrico. Ahí también podemos apreciar la constante de permeabilidad, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. Y también que el vector unitario se calcula por el vector R sobre el módulo del vector, el cambio. Vamos a ver todos los casos posibles generados por esta ley. El campo generado por corrientes rectilíneas, ahí podemos ver para un elemento diferencial de circuito, ahí tenemos la ecuación general de la ley de Biot-Savart. Y para un elemento infinito, de menos infinito a infinito, que esto proviene de la ley general de Biot-Savart, solamente se necesita integrar en ambos lados de la ecuación y obtenemos esta ecuación de
y solo le agregamos los valores de la integral de menos infinito al infinito. Y también hay que tener en cuenta que el vector unitario debe estar perpendicular a la diferencial de longitud. Y los últimos dos casos son para la ecuación de un solenoide. Estos casos se ven en la ley de Ampère. El primero es cuando la dirección del campo será tangente a las líneas de campo solenoidal. Ahí podemos apreciar la ecuación del módulo del campo magnético B es igual a la permeabilidad sobre 4pi por la corriente, y la integral es de menos infinito a infinito por el seno del ángulo sobre r al cuadrado. Y esto va a ser igual al módulo del vector por la permeabilidad. Luego viene el campo creado por una corriente rectilínea e infinita, el campo solenoidal. Esta ecuación está dada por el campo magnético, que es igual a la permeabilidad sobre 2pi sobre la corriente R multiplicado a la permeabilidad. Todo esto vamos a verlo más a fondo en la ley de Ampère. Y ahora vamos a hablar sobre la ley de Ampère. Una definición breve. La ley de Ampère es válida para corrientes constantes y es útil para calcular el campo magnético debido a configuraciones de corriente que son simples a un alto nivel de simetría. A ver, la ley de Ampère, para determinar su ecuación, primero hay que considerar el camino circular de radio A, como vemos en la imagen, centrado en el cable portador de la corriente I. Y podemos ver que el punto crema es el cable, y de ahí parte una flecha hacia el borde del círculo, que es A, viene hacia su radio, y ahí está la corriente I. Luego se evalúa el producto escalar B por diferencial de S alrededor de todo el camino, o sea, todo el borde. Y hay que notar que B y diferencial de S son paralelos a lo largo de todo el camino. Así también la magnitud de B es constante en el camino, así que la suma de todos los términos de B, diferencial de S, alrededor del círculo sería la ecuación de la integral por el campo magnético B y multiplicado el diferencial de S. Aquí el campo magnético sale de la integral y podemos reemplazar el campo magnético B, como vemos ahí en la imagen, que es igual a la permeabilidad sobre 2pi por la corriente sobre R. En este caso R lo reemplazamos por A, que viene a ser la distancia, y esto va en la ecuación. Cuando reemplazamos en la ecuación, la integral de diferencial de S viene a ser 2pi por A. Ahí, al reemplazar la ecuación, simplificamos el 2pi sobre A y obtenemos la ecuación, que es igual a la permeabilidad por la corriente. Como obtenemos la ecuación, la integral del campo magnético por diferencial de S va a ser igual a la permeabilidad de la corriente. Este resultado se mantiene para un camino cerrado. Arbitrario con corriente continua. También podemos saber que la corriente I es total que pasa a través de la superficie, rodeada por nuestra trayectoria cerrada. Pero ahora debemos saber que cuando calculemos el campo magnético por la ley de Ampère, necesitamos saber el signo de la corriente, y esto va a ser determinado por la ley de la mano derecha, aplicada en la dirección alrededor de la trayectoria. O sea que con la mano derecha vamos a envolver el vector I, y el pulgar va a representar el movimiento del conductor eléctrico. Esto va a estar en dirección al vector I. El índice representa la dirección de las líneas de fuerza del campo magnético, y el dedo del medio representa la dirección de la fuerza inducida.
El campo magnético en el interior de un solenoide. Bueno, para hallar el campo magnético de un solenoide se necesita fundamentalmente la ley de Ampère. Hay que conocer esta ecuación ya que de esta se deriva. Para hallar el campo magnético se elige un trayecto de integración rectangular de A a B o A a D, como vemos en la imagen. En el lado de AB, esta representa la L, que es la longitud, y es paralela al eje del solenoide. Se supone que C y D y AD son muy largos. Vemos que la ecuación del campo magnético en un solenoide es igual a la permeabilidad por N y por I. N viene a ser el número de vueltas o espiras y I viene a ser la corriente girada por el solenoide. Podemos apreciar la gráfica del campo de un solenoide. Ahí vemos el solenoide que tiene una longitud de 4A y vemos que pasa una corriente. Ahí vemos en un plano cartesiano cómo se aplica la fórmula de la permeabilidad por N y la corriente. Ya. Ahora voy a presentarles un ejemplo. Una espira circular de radio R, construida por un alambre delgado situado en el aire, es recorrida por una corriente I, perpendicular al plano de la espira. Y al lado de ella, pero está eléctricamente aislado, y se tiene un conductor rectilíneo largo, también bastante delgado y recorrido por una corriente I, penetrando en el plano del dibujo, que luego vamos a ver. ¿Cómo se muestra en la figura? Hay que determinar el módulo del campo magnético resultante, establecido en el centro C de la espira, por los alambres conductores. La corriente de la espira crea en C un campo magnético B1 y B2, y esto va a ser igual a B0 resultante, que por la regla de Ampère está penetrando por la imagen, y cuyo módulo, como se vio en esta sección, va a ser igual a B1 igual a la permeabilidad por la corriente sobre 2R. El campo B2 que el conductor rectilíneo establece en C, la dirección y el sentido mostrado en la figura, observamos que los alambres del conductor son muy delgados. La distancia del conductor del centro C es R, y se tiene que B2 va a ser igual a la permeabilidad por la corriente sobre 2pi y multiplicado por R, que es el radio de C hacia el círculo. Como B1 y B2 son vectores perpendiculares, el módulo del campo resultante, B, en el punto C será dado por, eso va a ser la suma del vector, y como sabemos que entre suma de vectores y que forman un ángulo de 90 grados, la resultante va a ser igual, teorema de Pitágoras, que va a ser el campo B resultante al cuadrado igual a B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. B2 al cuadrado va a ser igual a la permeabilidad y al cuadrado por la corriente I al cuadrado sobre 4R al cuadrado, más la permeabilidad al cuadrado por I al cuadrado sobre 4R al cuadrado y R al cuadrado. Aquí vamos a despejar la permeabilidad y la R multiplicado por la corriente, y vamos a obtener que el vector resultante va a ser igual a la permeabilidad por la corriente sobre 2pi por R multiplicado la raíz cuadrada de I más R al cuadrado. Voy a mostrarles un ejercicio para explicarle detalladamente la ley de Biot-Savart aplicada a campos magnéticos. Un electrón de carga Q igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb
se mueve con una velocidad v igual a 0.5 por 10 a la 5 i más 0.5 por 10 a la 5 i j por metros por segundo. En el momento que pasa por el punto de coordenadas 1,1, calcular el campo magnético B que el electrón crea en los puntos -1, -1 y 0,2. Ahí vemos el plano cartesiano, ahí está detalladamente, ahí están los campos producidos B y A, vemos el vector unitario, vemos. Ahora, para hallar el campo, primero hay que separar el campo B con el campo B. Para hallar el campo B sub A, acá vamos a explicar que B sub A va a ser igual a 0, ya que el vector unitario y el vector velocidad son paralelos. Esto por teoría ya es igual a 0. ¿Ya? Ahora, para hallar en el punto B, o sea el campo magnético B, vamos a aplicar la ecuación de Biot-Savart, que es la permeabilidad sobre 4pi por la carga y multiplicado el vector velocidad por el vector unitario sobre el módulo del vector r al cuadrado. Ya, en el punto B se tiene que hallar primero el vector unitario, el vector r y el módulo del vector. Para hallar primero el vector r, esto va a ser igual a, según los datos del problema, las coordenadas de 0,2 menos 1,1. Acá restamos con respecto a x y con respecto a y. Esto va a ser igual a menos 1,1. Luego el módulo del vector va a ser igual, con la fórmula de la distancia del cálculo, va a ser igual a menos 1 al cuadrado más el componente y al cuadrado. Todo esto la raíz cuadrada. El módulo del vector va a ser igual a raíz de 2. Ahí, ya. Aquí obtuvimos el módulo del vector r y el vector r, que es menos 1,1, y la otra es raíz de 2. Ahí vemos en la imagen que coinciden los resultados. Y ahora vamos a continuar con la ecuación de la ley de Biot-Savart. Ahora nos falta hallar la multiplicación del vector B por el vector unitario. Ahí reemplazamos el vector unitario y como la multiplicación entre vectores está por acá tenemos a B, vector B por el vector unitario, acá está I, J y acá vamos a reemplazar sus valores, que es 0.5 por 10 a la 5 y en J es 0.5 por 10 a la 5. En K es 0, en I, ahora en I el vector unitario tiene el componente menos 1 y en J es 1. Luego, aquí primero se tiene que anular la columna I y multiplicar en aspa, aquí nos da 0. Luego, en J eliminamos la columna, multiplicamos en aspa y nos da 0. Esto con esto. Luego eliminamos la columna K, que está en el eje Z, y esta sigue multiplicado por 1 menos 0.5 por 1. Aquí tenemos que esto nos da positivo, o sea que se suma y nos da 1 por 10 a la 5.
pero esto va a estar en las coordenadas de z, o sea, en k. Como hemos obtenido el resultado de multiplicación del vector b por el vector unitario, ahora lo reemplazamos en la ecuación y luego multiplicamos y nos va a dar que el campo magnético es igual a menos 5,6510 por 10 a la menos 22. Aquí, que este va a ser esto va a estar en el eje Z, o sea, en K, y sus unidades es Tesla. Como sabemos que esta es la unidad del campo magnético en el sistema internacional. Esto va a ser la respuesta. Sí. Bueno, en conclusión, el campo magnético B es una magnitud vectorial que tiende a estar producido por una carga puntual o por un conjunto de cargas en movimiento, o sea, es decir, por corriente eléctrica. Y hemos aplicado la ley de Ampère, que en esta ley solo es válida para corrientes constantes, y la ley de Biot-Savart, que en general se utiliza para calcular el campo magnético por corrientes constantes. Bueno, por última diapositiva tenemos la bibliografía. Aquí tenemos las páginas que he recurrido para investigar sobre el tema. Y los dos últimos son los dos libros que tengo en físico y los he estudiado. Son de Andrew Boyton y Frederick Moreland, de inducción electromagnética. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.